Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y tenemos una nueva emisión, nuevo episodio y nuevas historias. Vamos a darle para que acabemos pronto y no se nos extienda mucho este podcast, que es el mejor de divulgación histórica que existe en la comarca. Así que hoy vamos a empezar con una sección que se llama Hay de verbos a verbos. Y nuestro verbo de hoy es quebrar. Sí, como lo oyen, quebrar. Ahí les va. Vámonos al 6 de diciembre de 1914, Ciudad de México. Ese día fue la entrada apoteótica de Villa y Zapata con sus ejércitos a la Ciudad de México. Recuerden que desfilaron varias horas por la calle de San Francisco y Plateros. Más o menos reunieron 50,000 hombres, quizá un poquito menos, un poquito más. Pero el hecho es que era la entrada de los dos caudillos más populares de la Revolución. Dicen que el desfile duró 8 horas hasta que finalmente llegan al Palacio Nacional y ahí es donde se da la famosa escena de que Villa se sienta en la silla presidencial y otros momentos y anécdotas de las que ya hemos hablado en otras entregas. Obviamente, la Ciudad de México estaba aterrorizada porque unos meses atrás habían llegado los constitucionalistas, es decir, los carrancistas, que se suponía que eran gente más decente, más preparada, quizá más disciplinada. Eran los decentes, por llamarles de algún modo. Pero, digamos, si algo hicieron fue mostrar que se comportaban como animales salvajes. Y de hecho quedó ahí también el verbo carrancear, que se refería a robar. Entonces, si eso había ocurrido con Carranza, con Obregón, con el ejército del noroeste y del noreste y todos ellos, ¿qué podían esperar de alguien como el famoso Atila del Sur, como llamaban a Zapata? Bueno, resulta que ya empezaron a llegar más o menos por el 24 de noviembre los primeros zapatistas y pues más que nada lo primero que hicieron los zapatistas es casi pedir un pedazo de pan, algo de comida, por el amor de Dios. Se veían muy asustados en la Ciudad de México. Desde luego, quien conoce la Ciudad de México en 1914 o ahora, pues puede resultar atemorizante. Y el hecho es que entraron muy tranquilitos los zapatistas y pues así transcurrió mucho más tranquilo que lo que habían sido los constitucionalistas. Pero después de ese 6 de diciembre con el desfile monumental, nomás le agarraron confianza a la capital villistas y zapatistas y sobre todo los zapatistas le perdieron el miedo a la capital e iniciaron los desmanes. Más o menos entre el 6 y el 15 de diciembre de 1914 fueron ejecutadas 140 personas por venganzas, por asuntos personales, desquites, antipatías, intercambio de prisioneros. Todo ello ya con zapatistas y villistas nada más. Y en ese contexto es que tiempo después, cuando José Vasconcelos escribió sus memorias, dice que en ese tiempo se acuñó un nuevo verbo, quebrar. Y sobre eso Vasconcelos escribió lo siguiente: la doctrina subterránea del zapatismo era la vuelta de México al indigenismo de Moctezuma. La suerte del aztequismo que periódicamente renace. Es el elemento de crueldad que no han podido destruir 4 siglos de predicación cristiano-hispánica. El teocalli de los sacrificios humanos es la única institución azteca que pervive. Los zapatistas le traían perfeccionada con el uso de la ametralladora y la pistola automática. Sugerido por la manera como el armamento moderno destroza los cuerpos, los zapatistas habían creado un término para símbolo de sus ejecuciones y venganzas: quebrar. Quebrar al enemigo, quebrar a fulano, ya quebré a sutano. Matar a balazos era quebrar y ninguna otra palabra tuvo entre el zapatismo un uso más extenso ni aplicación más celosa.
Seguramente hoy los prohispanistas que creen que éramos unos salvajes en tiempos de los mexicas estarían totalmente de acuerdo con José Vasconcelos. Yo creo que exageró. Era la violencia típica de la revolución en esos momentos y todos cayeron en ese torbellino violento. Yo no creo que traigamos en la sangre el asunto de el gusto por la sangre que tenía que ver con cuestiones religiosas de los mexicas. Es algo que nos defina como mexicanos, ni lo tenemos en el ADN. Pero el verbo quebrar se quedó y ahí lo sostiene José Vasconcelos en su segundo volumen de memorias, La Tormenta. Y hace tiempo que no teníamos el tesoro del saber. En los libros hallarás el tesoro del saber. ¿Recuerdan que hace unas entregas hablamos de las memorias de 3 personajes particularmente? Benito Juárez, con apuntes para mis hijos, las memorias de Porfirio Díaz, que eran militares, y memorias de Francisco I. Madero. Bueno, resulta que ellos 3 fueron presidentes de México en distintos momentos, como bien lo saben, pero curiosamente no fueron los únicos gobernantes que dejaron memorias, apuntes biográficos o textos justificatorios de su estancia en el poder. Así que aquí viene una lista que les he preparado y además les presumo que tengo todas de los exgobernantes que así al vuelo recuerdo tienen apuntes, memorias o autobiografías. Agustín de Iturbide escribió memorias, así se titularon, obviamente fueron publicadas después de su muerte, y ahí habla sobre todo del asunto de su exilio, lo que hizo en la campaña cuando fue del ejército trigarante y demás. Y también ahí viene una carta maravillosa dedicada a su hijo antes de embarcarse en la aventura que lo llevaría a el final de su vida en 1824. Antonio López de Santana no podía quedarse callado. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero Escribió Mi historia militar y política y ahí, por ejemplo, él dice que sí, que ciertamente se quedó dormido frente a los tejanos allá en 1866, lo que determinó que se perdiera esa guerra y esos 400,000 kilómetros cuadrados. Maximiliano tiene un pequeño libro que se llama Recuerdos de mi vida, que son, digamos, fragmentos que fue escribiendo y que luego lo reunieron cuando ya había sido fusilado y se publicaron como Recuerdos de mi vida. El caso curioso del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que fue la mano derecha de Madero, existe en sus memorias, pero ojo, son apócrifas, aunque, digamos, se acercan mucho a cómo era realmente don Sebastián. Otras memorias apócrifas, las de Victoriano Huerta, también existen por si alguna vez se las encuentran. Sí vale la pena que las tengan, pero sabemos a ciencia cierta que Victoriano Huerta, yo creo que por tanto opio, marihuana y alcohol que traía en las venas, difícilmente podía sentarse a escribir. Otro expresidente de los que me cae mejor porque sobrevivió dando clases de canto en Estados Unidos después cuando se fue al exilio allá por 1924, Adolfo de la Huerta. Memorias de don Adolfo de la Huerta, según su propio dictado, así se llama. Álvaro Obregón siguió los pasos de Porfirio Díaz y publicó sus 8,000 kilómetros en campaña, que, híjole, es bastante aburrido porque básicamente son sus partes militares de todas las campañas que realizó una vez que ya se suma a la guerra contra Victoriano Huerta, a la revolución constitucionalista, pero desde luego, si quieren conocer de Obregón y de ese periodo de la revolución, son indispensables. Otro más, fíjense, los 3 peleles, como se les llamó a los presidentes del Maximato, dejaron sus memorias. Emilio Portes Gil escribió 15 años de política mexicana. Pascual Ortiz Rubio, que parecía que no quería ni saber del cargo porque lo atentaron el día en que tomó posesión, escribió su autobiografía que se llama Memorias. Y Abelardo L. Rodríguez también escribió, le puso un título súper original, Autobiografía. Otro más que nos dejó varios volúmenes y que están buenísimos, Lázaro Cárdenas. Y los volúmenes de sus, digamos, apuntes autobiográficos se llama efectivamente Apuntes, publicado por la UNAM. Miguel Alemán Valdés, el ratón Miguelito, como le conocieron por la corrupción, dejó sus remembranzas y testimonios. José López Portillo, imperdibles Mis tiempos, como se llaman los 2 volúmenes que escribió sobre su gestión en 1976 a 1982.
Miguel de la Madrid, cambio de rumbo, también lo dejó, aunque luego dijeron que pues no era lo que quería decir, que ya estaba mal de la cabeza. Ahí hay todo un tema porque tuvo que desdecirse, por ejemplo, de haber responsabilizado a Bartlett del fraude del 88. Pero eso ya también lo hemos comentado en otro episodio. Y para terminar esta lista del Tesoro del Saber, pues Carlos Salinas de Gortari, que publicó México, un paso difícil a la modernidad, y de ahí luego publicó como 18 volúmenes de otros apuntes y recuerdos. Todos son bastante de hueva. Ahora hay que decirlo, no van a encontrar, digamos, el hilo negro aquí, sino todos son como muy justificatorias. Yo hice, yo decidí, fue lo mejor. Pero desde luego son protagonistas de la historia, son expresidentes. Vale la pena que las conozcan. Y vámonos ahora. Un dato para ligar. Ya les he dado las herramientas, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo se deben desenvolver frente a un posible candidato o una candidata. Así que nada más les paso el dato. De aquí pueden sacar varios datos y pasar una increíble noche de pasión y lujuria. Este es el dato para ligar de esta semana. El 26 de junio de 1811, Allende fue fusilado junto con Aldame Jiménez en Chihuahua. Ese es el primer dato, pero aquí se desprenden otros. En algún momento de la Guerra de Independencia, recuerden, Allende tuvo la idea de envenenar a Hidalgo porque el cura perdió el piso, se subió al tabique y se mareó, y de pronto ya se sentía Su Alteza Serenísima como pidió que le llamaran. Entonces, como permitió también todo tipo de excesos, Allende dijo, vamos a envenenarlo. Nunca se logró eso. Esto lo cuenta Allende en sus procesos, digamos, es el testimonio que él da. Ahora, último dato dentro de estos datos que pueden utilizar para lo que deseen. Sí sabemos que Hidalgo y Allende se enemistaron desde el principio de la Guerra de Independencia, pero ya en cautiverio y siendo sentenciados a muerte, se perdonaron mutuamente y murieron en diferentes fechas, pero eso sí, reconciliados. O sea, terminaron siendo otra vez amiguis. Con esto creo que tienen más que suficiente, tienen mucho material, aprovéchenlo y disfruten esas noches de pasión junto con un dato histórico para ligar. Salud. En nuestra gustada sección Misterios sin resolver, híjole, me encontré esta historia que es buenísima. Vámonos hasta el año de 1560. En ese año, don José Campero de Sorredevilla fue nombrado gobernador de Yucatán. Se le reconoce por haber sido un hombre valiente, tenía mucho valor, entereza, una larga carrera militar. Por eso ocupó para gobernar toda la región de Yucatán. En 1562 se cuenta que un día se levantó, se sentó en la mesa para almorzar y de pronto se encontró dentro de su servilleta un papel que tenía una frase impresa que decía lo siguiente: a las 12 de la noche en la catedral te espero. Obviamente, don José puso cara de sorpresa, de asombro, muy extrañado, porque para empezar no había imprenta en Mérida en 1562 y el papel estaba impreso, no era letra a mano. Entonces obviamente le preguntó a la gente que le ayudaba, a sus ayudantes, a su servidumbre, que si algún extraño había entrado ahí, y todos le dijeron que no, que todo había estado en calma, que no había ninguna novedad. Y entonces, bueno, don José Campero pasó por alto el mensaje y continuó su día. Al regresar a comer a la casa, nuevamente desdobla la servilleta y encuentra otro papel igualito con la frase impresa: a las 12 de la noche en la catedral te espero. Ahí sí se le pusieron los pelos de punta y se asustó mucho porque no había explicación alguna. Entonces corrió a ver al obispo que se encontraba ahí prácticamente, como saben, en la Plaza Mayor de Mérida estaba la casa del obispo, la casa del gobernador, la iglesia y demás. Entonces, ya frente al obispo le cuenta lo que había sucedido, el obispo se extraña
mandó llamar a los jesuitas y franciscanos que ya hacían labor evangelizadora en esos momentos y todos coincidieron. Señor gobernador, debe ir usted a la cita, pero tiene que ir sin pecado, no vaya a ser que se le aparezca el diablo. Bueno, eso no se lo dijeron, pero me imagino que por eso le dijeron que tenía que ir sin pecado alguno. Así que el obispo lo confesó y quedaron de acuerdo en que esa noche tenía que ir el gobernador al atrio de la catedral. Llegó la medianoche. Todo era oscuro. Campero salió de la casa del gobernador donde vivía y se fue directito al atrio de la catedral. Desde ahí, en algún momento dado, vio que una puerta se abría y salía una mano que lo invitaba a pasar. Imagínense además la oscuridad, quizá él traía una antorcha, una lámpara de aceite, o sea, es 1560, podían aparecerse cualquier cantidad de monstruos y demonios y espíritus por todos lados. Total que, pues tragó camote, tragó saliva y se fue a la casa. Entró y ahí estuvo como media hora. Luego de este tiempo, don José Campero salió con un pliego por el cual en los siguientes días cobró una suma estratosférica para entonces, 300,000 pesos a la Ciudad de México. El problema y el misterio sin resolver es que inmediatamente después de eso, el gobernador cayó enfermo y murió al 5º día de aquella noche misteriosa, demoníaca, celestial. Y nadie sabe qué decía el manuscrito y tampoco nadie sabe por qué se tardó 30 minutos o un poco más en esa casa donde solo había visto una mano que lo llamaba. Muere el gobernador y nunca se supo más. Esa es una leyenda que se llama la leyenda de la catedral, aunque es cierto que el gobernador sí murió en 1562 en diciembre. Y la fuente a esta historia nos la relata don Francisco Sosa en una extraordinaria obra de 2 volúmenes que se llama Efemérides históricas y biográficas. Así que si algún día se encuentran una servilleta con un mensaje impreso, mejor quédense en sus casas y recen el rosario. Vámonos al México bizarro. Imaginan a un general de esos principales fuertotes con mucha influencia del sistema político priista que no vio con malos ojos la posible repatriación de los restos de Porfirio Díaz. Bueno, aquí les traigo esta historia. Recuerden que el próximo 2 de julio se conmemora un aniversario más de la muerte de Porfirio Díaz. Muere en París en 1915. Desde entonces hay que traerlo, no hay que traerlo, que es un dictador, que no, que fue un gran héroe de la patria. Siempre hubo esa discusión. Pero en 1965 corrió el rumor de que los restos de Porfirio Díaz serían repatriados y este general, ya viejo, muy importante, escribió: los restos del general Porfirio Díaz, de haberse traído allá por los años 1930-1940, habrían llegado sin alardes. Pero hoy, en 1965, quierase o no, se recibirán con honores, tanto por los conservadores como por numerosos mexicanos que no sufrieron los rigores de la dictadura. Pero lo cierto es que no hay por qué negar que vengan sus restos al país. Entonces así, no manchen, el general dijo eso, es increíble. O lo escribió más bien. Cualquier hijo del sistema político mexicano que hablara así en 1965 sobre los restos de Porfirio Díaz y decir que sí, que los traigan, prácticamente era echarse la soga al cuello. Era prácticamente ser condenado al ostracismo, detestarlo, porque todos los políticos mexicanos se sentían todavía en 1965 muy revolucionarios, hijos de la revolución, enemigos de Porfirio Díaz. Y ya para ese año, don Porfirio ya era el villanazo de la historia y desde luego el gran enemigo de lo que era la revolución institucionalizada, o sea, el PRI. Pero a este viejo general le valía, como dicen por ahí, una pura y 2 con sal. Y escribió: vendrán los restos del general Díaz, héroe del 2 de abril,
Se recordarán sus méritos, se hablará de sus errores políticos y de su dureza con el pueblo, pero sus restos no causarán mal al país. Obviamente, cada una de estas declaraciones incomodaba demasiado a la clase política, porque además, con el rumor de que sí tenían los restos, una parte del priismo de entonces puso el grito en el cielo, pero el general incluso fue más lejos. Aprovechó que el tema estaba de moda, es decir, el porfiriato, para criticar a la propia clase política surgida de la revolución, obvio de la que él era parte, que por entonces eran solo priistas. Entonces imagínense, aprovecha los restos de Porfirio Díaz para criticar al priismo en pleno. ¿Y qué? ¿Cómo lo critica? Vean, qué duro fue. Puede preocupar, dice el general, la traída de los restos del general Díaz a todos aquellos que han claudicado de los postulados de la revolución y a los que han superado la riqueza que tuvieron los porfiristas, que son muchos. La comparación que haga el pueblo entre los políticos de la dictadura porfirista y los que han lucrado en los puestos que les fueron confiados por el régimen de la revolución tendrá un saldo altamente desfavorable, y esto hará que pronto se tributen homenajes al héroe del 2 de abril. El general tenía razón y puso el dedo en la llaga. La familia revolucionaria, todos los políticos surgidos de la revolución que gobernaban en 1965 y hasta ahora, con descendientes y demás, eran los nuevos ricos. Habían sustituido perfectamente a la alta sociedad porfirista, ahora eran los nuevos ricos, habían hecho grandes fortunas al amparo de la ley, negocios sucios, corrupción, y he aquí, son ellos que desde entonces nos gobiernan hasta ahora. Y a todos los incluyo de la clase política del 2026. Ahora, ¿se imaginan quién era este general que escribió todo esto? Pues resulta que era un expresidente de México, y su nombre, Lázaro Cárdenas. Hay que decirlo. Palabra por palabra tenía razón, y todo esto de los restos de Porfirio Díaz lo encuentran en sus apuntes. Me despido, nos escuchamos la próxima semana en Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas y les traeré nuevas y muy entretenidas historias. Una producción de Dixo.